Atención México, atención mundo entero. El 11 de abril de 2026 entró en vigor una reforma que acaba de cambiar para siempre la vida de decenas de miles de jubilados mexicanos. Y lo que está pasando en los pasillos del poder de este país después de esa firma es un terremoto que apenas empieza a sacudir los cimientos del sistema político. Hay gente que perdió el 60% de su ingreso mensual de un día para otro. Hay un grupo que quedó completamente fuera del tope, completamente intocable, y el gobierno no ha explicado por qué con ninguna claridad. Eso es lo que te voy a contar hoy. La verdad que los medios grandes están eligiendo no decir completa. La contradicción tan escandalosa que pone en duda el discurso de justicia social con el que esta administración está vendiendo esta reforma. Quédate hasta el final porque la última pieza de este rompecabezas lo cambia absolutamente todo. Mientras los medios grandes te muestran el titular de las pensiones doradas recortadas como si fuera una historia simple de justicia social aplicada, en los pasillos del poder se está desarrollando una historia mucho más complicada. Una historia que tiene capas, una historia que tiene ganadores y perdedores que no son exactamente los que el gobierno quiere que veas, y una excepción que nadie en el gabinete quiere explicar con claridad, porque explicarla los obligaría a responder preguntas muy incómodas. Empecemos desde el principio. El 10 de abril de 2026, Sheinbaum firmó el decreto de reforma al artículo 127 de la Constitución mexicana. Al día siguiente, el 11 de abril, entró en vigor, así de rápido, así de contundente, sin marcha atrás. La reforma fue aprobada por unanimidad en el Senado con 116 votos a favor. Luego pasó a la Cámara de Diputados, donde se aprobó con 458 votos, la mayoría calificada más amplia que se ha visto en mucho tiempo para una reforma constitucional, y fue ratificada por los congresos de 20 estados antes de llegar a la firma presidencial. En términos políticos, eso es una avalancha legislativa. No hubo resistencia parlamentaria real, no hubo debate prolongado. Fue diseñada para ser aprobada rápido, y lo fue. Pero antes de juzgar si eso es bueno o malo, necesitas entender exactamente de qué estamos hablando, porque el término pensiones doradas se ha repetido tanto que ya casi suena normal, y no debería sonar normal, nunca. Las pensiones doradas son jubilaciones extraordinariamente elevadas que recibían altos exfuncionarios y personal de confianza de empresas del Estado, Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro, Nacional Financiera, Banobras, Bancomext y otras entidades públicas financiadas con el dinero de todos los mexicanos. No estamos hablando de trabajadores de base, no estamos hablando de la secretaria, del técnico de campo, del obrero de planta. Estamos hablando de personal de confianza, de altos directivos, de gente que en muchos casos trabajó relativamente pocos años en esas instituciones y salió con esquemas de retiro absolutamente desproporcionados. ¿Cuánto es desproporcionado? Te lo digo con un solo número para que tengas el contexto completo. Un jubilado promedio del IMSS en México recibe alrededor de 7,000 pesos al mes. 7,000. Un exdirectivo de confianza de Pemex podía cobrar más de 1,000,000 de pesos al mes. 1,000,000, de por vida, pagado con dinero público, con el dinero de tus impuestos. Eso es 142 veces lo que recibe el jubilado promedio del IMSS. 142 veces. Mientras una enfermera que cotizó 40 años, un maestro que pasó su vida en las aulas, un obrero que dio su espalda a una empresa, reciben 7,000 pesos al mes para pagar renta, medicamentos, comida y transporte. Ese es el abuso que esta reforma buscó corregir, y en eso tiene razón, razón total. Los casos eran reales, documentados e indefendibles ante cualquier ciudadano de a pie. La secretaria de Anticorrupción, Raquel Buenrostro, lo denunció en la conferencia mañanera de febrero. Dijo que en Luz y Fuerza del Centro había 9,457 extrabajadores que recibían pensiones de entre 100,000 y 1,000,000 de pesos al mes. 9,000 personas, en una sola empresa que ya ni siquiera existe. En Pemex había 54 pensionados que cobraban más que la propia presidenta de la República. 54. En la CFE, 2,199 pensionados superaban también ese ingreso. Esas cifras encendieron la conversación pública con una fuerza que el gobierno aprovechó con precisión política, y el resultado fue la reforma más rápida de la que tenemos memoria reciente en materia constitucional. Por eso esto te importa hoy. Si vives en México o tienes familia allá, cada peso que se gastaba en esas pensiones millonarias era un peso que no llegaba a los hospitales públicos, un peso que no llegaba a las escuelas, un peso que no llegaba a la pensión de tu mamá o tu papá. El sistema era injusto y corregirlo era necesario, pero la forma en que se corrigió tiene una contradicción que nadie está diciendo en voz alta, y eso también te importa. Y aquí es donde la narrativa oficial tiene algo muy poderoso de su lado. Porque los gobiernos anteriores sabían que estas pensiones existían, lo sabían perfectamente, y no hicieron nada. El PRI las permitió, el PAN las permitió, incluso durante el primer gobierno de López Obrador, que llegó con un discurso de austeridad republicana y de combate a los privilegios, estas pensiones siguieron existiendo sin que nadie las tocara de raíz.
Sheinbaum fue la primera en llevar esta reforma hasta la Constitución, no a una ley secundaria, a la Constitución. Eso significa que para revertirla se necesitaría una mayoría calificada del Congreso y la ratificación de al menos la mitad de los congresos estatales. Es prácticamente irreversible por las vías ordinarias. Ese es el movimiento de una estratega que sabe exactamente lo que está haciendo. Una científica que analiza el tablero antes de mover. Y cuando mueve, lo hace con precisión de reloj suizo. El tope quedó establecido en la mitad del salario de la presidenta. El salario neto mensual de Sheinbaum, según el presupuesto de egresos de la Federación 2026, es de 134.290 pesos. La mitad de eso es 67.145 pesos. Ese es el nuevo tope máximo para las pensiones del sector público. 67,000 pesos al mes. ¿Qué significa eso para alguien que venía cobrando 500,000 pesos? Un recorte de más del 80%. Para alguien que cobraba 150,000, un recorte de más del 55%. Para los más comunes, los que cobraban entre 100,000 y 150,000, recortes de entre 30 y 60%, de un día para otro, sin proceso de transición gradual, sin negociación, vigente al día siguiente de su publicación en el diario oficial. Pero para entender por qué este movimiento tiene tanto respaldo popular, necesitas ver los casos concretos, porque los medios que simpatizan con los jubilados afectados prefieren no publicarlos, y los medios que simpatizan con el gobierno prefieren no contextualizarlos. Aquí van los dos lados sin filtros. Carlos Arturo Sánchez Magaña, exfuncionario de Pemex, aparecía registrado con una pensión de 1.107.000 pesos al mes, 1.107.000 pesos, cada mes, de por vida, pagado por el Estado mexicano, por ti, por mí, por cada persona que paga impuestos en este país. En la CFE, José Luis Lupercio aparecía con una pensión de más de 513,000 pesos al mes, Víctor Manuel Fernández, 502,000, José Domingo Vázquez, 363,000 pesos mensuales. Estas no son cifras inventadas. Estas son cifras documentadas que salieron a la luz pública y que se convirtieron en el argumento central para impulsar la reforma. ¿Puede alguien defender esos montos ante un país donde el jubilado promedio recibe 7,000 pesos? No, no hay narrativa que lo haga sonar razonable, y el gobierno lo sabía. Por eso la reforma pasó con una velocidad que no tiene precedente. Incluso el PAN y el PRI votaron a favor, incluso la oposición votó a favor, porque nadie quería aparecer en los medios defendiendo pensiones de 1 millón de pesos al mes pagadas con dinero público. Ese es el poder político que tiene una reforma cuando los números son tan escandalosos que hablan por sí solos. Recuerda el contexto. El gobierno estima un ahorro de 5,000 millones de pesos anuales con esta reforma. 5,000 millones que antes iban a los bolsillos de aproximadamente 38,000 jubilados de alto rango. 38,000 personas sobre un total de 99,000 jubilados en esas instituciones. El 38% concentraba el grueso del gasto en pensiones. Eso no es estadística. Eso es el dinero de tus impuestos. Y ahora tiene la posibilidad de ir a otro lugar. Si llega a donde debe. Ese es el sí que nadie garantiza todavía. Y aquí llegamos a la parte que prometí al inicio. La verdad incómoda que los grandes medios están eligiendo no poner en primer plano. La excepción que lo cambia todo. Los militares. El decreto que firmó Sheinbaum y que aprobó el Congreso por unanimidad establece de forma explícita que las Fuerzas Armadas quedan completamente excluidas de este límite. No se modifican los haberes de retiro de la Secretaría de la Defensa Nacional, no los de la Secretaría de Marina, no los de la Guardia Nacional. El artículo 3º transitorio de la reforma lo dice sin rodeos. Los haberes de retiro concedidos conforme al marco constitucional vigente con anterioridad a la entrada en vigor del decreto se conservarán en los términos en que fueron reconocidos. En los términos en que fueron reconocidos. Sin tope, sin límite nuevo, sin ajuste. Y aquí está la pregunta que todo México debería estar haciendo en voz alta ahora mismo. ¿Por qué? Si el argumento del gobierno para esta reforma es que nadie debería cobrar una pensión que supere el 50% del salario presidencial, porque eso es un privilegio injustificado pagado con recursos públicos, ¿por qué ese argumento no aplica para los militares? ¿De qué están hechas las pensiones militares que no merece el mismo razonamiento? El dinero público que financia los haberes de retiro del ejército es de una naturaleza diferente al dinero público que financia las pensiones de Pemex o de la CFE. Nadie en el gobierno ha respondido esa pregunta con claridad. Nadie. Y ese silencio es muy elocuente. Para entender por qué los militares quedaron fuera, hay que entender la relación que este gobierno tiene con las Fuerzas Armadas. No es un secreto. Los militares en México han expandido su presencia y su poder durante los últimos años de una manera que no tiene precedente en las últimas décadas. Están a cargo de aduanas, de aeropuertos, de construcción de infraestructura estratégica, de seguridad pública en múltiples estados. Su peso político e institucional es enorme, y claramente hay una decisión deliberada de no tocarlos, de no incomodarlos, de no generar un conflicto con ellos, aunque eso signifique aplicar un criterio completamente diferente para dos grupos de servidores públicos que reciben pensiones con dinero de todos los mexicanos.
Eso se llama privilegio, aunque nadie en el gobierno quiera usar esa palabra. Movimiento Ciudadano lo dijo en tribuna durante el debate. Criticó que la reforma no toque ni al ejército ni a los exministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso es una inconsistencia que el propio gobierno no puede explicar con coherencia. La explicación oficial es que los saberes militares tienen una naturaleza diferente, que responden a condiciones de servicio distintas, que los militares enfrentan riesgos específicos en su carrera que justifican un tratamiento diferenciado. Eso tiene algo de lógica. Un general que dedicó 30 años a una carrera castrense en condiciones de riesgo tiene argumentos para defender que su retiro tenga condiciones especiales. Pero ese argumento tiene un límite, porque la pregunta no es si los militares merecen buen retiro. La pregunta es si un haber de retiro que supera varias veces el tope que se le aplicó al resto del sector público se justifica con ese argumento. Y el gobierno no ha publicado esa información. No hay una lista pública de cuántos militares cobran por encima de los 67,000 pesos de tope ni de cuánto cobran exactamente. Esa información no está disponible para el ciudadano común, y eso en sí mismo es un problema de transparencia que merece toda la atención. Si el gobierno va a hacer una reforma en nombre de la justicia social y de la transparencia, esa lógica tiene que ser consistente. No puede aplicarse selectivamente según quien tenga más poder político para resistirla, porque en ese momento deja de ser justicia y se convierte en política pura. ¿Y sabes qué es lo más impactante de esta excepción? Que nadie en los medios grandes la está poniendo en primer plano, porque la narrativa de las pensiones doradas recortadas es conveniente y popular, y cuestionar la excepción militar es políticamente complicado en el México de hoy. Pero la información honesta requiere decirlo. Hay dos categorías de servidores públicos, los que están sujetos al tope y los que no, y esa diferencia no está basada en un criterio de justicia, está basada en quién tiene más poder político para resistir. Pero la historia no termina con la publicación del decreto, porque en las semanas siguientes al 11 de abril comenzó otra batalla, una batalla silenciosa pero potencialmente más importante que el debate político, la batalla jurídica. La Constitución mexicana en su artículo 14 establece algo que todos los abogados en este país conocen de memoria. Dice que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, garantía de irretroactividad. En palabras simples, el gobierno no puede cambiar las reglas y aplicarlas hacia atrás. No puede modificar un contrato que ya estaba firmado, no puede reducir un derecho que ya estaba consolidado, y sin embargo esta reforma es retroactiva. El decreto establece que las pensiones vigentes deben ajustarse al nuevo límite salvo las excepciones previstas. Eso significa que alguien que empezó a cobrar 100,000 pesos hace 10 años bajo condiciones que firmó y aceptó, ahora ve ese ingreso reducido a 67,000 de un día para otro, sin haberlo acordado, sin haber violado ninguna regla, solo porque el gobierno cambió la Constitución y lo hizo retroactivo. Especialistas en derecho constitucional de universidades públicas y privadas llevan semanas argumentando que eso viola la garantía de irretroactividad. Colegios de abogados en todo el país se sumaron al debate, y los jubilados afectados intentaron actuar en consecuencia. Pero aquí está el giro que pocos esperaban. Un grupo de al menos 300 extrabajadores de Banobras, del INDEP, del desaparecido Banrural y de Luz y Fuerza del Centro presentaron una demanda de amparo. Querían que un juez federal revisara si la reforma violaba sus derechos constitucionales. Y la respuesta del sistema legal fue demoledora para ellos. El juicio de amparo está diseñado para combatir leyes o actos de autoridad que contravengan la Constitución, pero no procede cuando lo que se cuestiona es la propia Carta Magna. En palabras más simples, no puedes ampararte contra una reforma constitucional. La Constitución es la ley más alta del país, no hay tribunal por encima de ella que pueda anularla. Así que el abogado Cipriano Sotelo Salgado lo dijo sin rodeos. No hay forma de que se amparen las personas jubiladas en virtud de que no proceden los amparos contra las reformas constitucionales. La puerta legal más obvia quedó cerrada. ¿Eso significa que los jubilados no tienen ningún recurso? No necesariamente. El abogado Rodolfo Martínez, quien representa a otro grupo de afectados, hizo un llamado enérgico para que los jueces constitucionales analicen el fondo del asunto. Argumenta que la reforma es regresiva y contraviene derechos humanos reconocidos en tratados internacionales firmados por el Estado mexicano, particularmente en materia de seguridad social y protección a adultos mayores. Los tratados internacionales tienen una jerarquía especial en el sistema jurídico mexicano, y si algún tribunal acepta ese argumento, la batalla legal puede durar años, y puede generar precedentes de proporciones enormes, porque si la Corte acepta que una reforma constitucional puede violentar derechos fundamentales previamente consolidados, estaría limitando el poder del constituyente de manera que nadie había establecido antes en México. Y si la Corte rechaza ese argumento y avala la retroactividad, estaría diciendo que en el futuro el gobierno puede modificar otros derechos consolidados argumentando razones de interés público. Ese precedente tiene un alcance que va mucho más allá de las pensiones. Puede afectar contratos laborales, puede afectar derechos de propiedad, puede afectar cualquier área donde el gobierno decida que el interés público justifica cambiar las reglas retroactivamente.
Por eso los próximos meses son decisivos, y por eso cualquier mexicano interesado en sus derechos debería estar mirando este proceso con mucha atención. La última vez que un gobierno en México aplicó retroactividad en materia de derechos adquiridos generó décadas de conflictos legales y políticos. Tu generación lo vivió, sabe lo que significa cuando el Estado cambia las reglas sin consultar a los afectados. A veces esos cambios son necesarios, a veces corrigen abusos reales, pero siempre tienen un costo, y ese costo lo pagan personas reales, con vidas reales, planeadas alrededor de condiciones que el Estado les prometió y luego cambió. Voy a ser completamente directo contigo, porque lo que está pasando con las pensiones doradas no es solo un tema de ricos peleando por no perder sus privilegios. Tiene conexiones directas con la vida de cualquier persona en México que tenga más de 50 o 60 años. Primera conexión, si trabajas o trabajaste en el sector público. Esta reforma establece un precedente enorme. Dice que el Estado puede modificar retroactivamente condiciones de retiro que ya estaban consolidadas. Hoy aplica a los de Pemex y la CFE. ¿Podría aplicar mañana a otros sectores? Esa pregunta no tiene una respuesta clara todavía, y esa incertidumbre es real y legítima. Segunda conexión, si eres jubilado del IMSS o del ISSSTE, el gobierno dice que los 5,000 millones de pesos ahorrados van a programas sociales y a inversión en desarrollo. ¿Van a llegar de manera transparente y verificable a donde deben llegar? ¿O van a ser absorbidos por la burocracia de los programas sociales? Algunos de los cuales tienen serios cuestionamientos sobre su efectividad y sobre si están siendo usados con fines electorales. Esa pregunta la tiene todo el derecho de hacer cualquier ciudadano. Que los ahorros existan es una cosa, que se usen bien es completamente diferente. Y hasta ahora el gobierno no ha presentado un mecanismo de verificación transparente para rastrear ese dinero. Tercera conexión, si tienes familia en México y mandas remesas, un Estado que usa mejor sus recursos en principio puede ofrecer mejores servicios de salud, de educación, de seguridad, servicios que tu familia usa, servicios que determinan la calidad de vida de las personas a quienes mandas dinero cada mes. En ese sentido, si el ahorro se usa correctamente, hay un beneficio indirecto real. El problema es el sí, y ese sí todavía no tiene respuesta. Y antes de terminar, hay algo más que hay que decir para entender el panorama completo. Esta reforma es, en el mejor escenario, una corrección de un abuso específico, pero no es una solución al problema de fondo del sistema de pensiones en México. El verdadero problema es que México tiene uno de los sistemas de pensiones más inequitativos de toda América Latina. Millones de mexicanos van a llegar a la vejez sin ninguna pensión formal, dependiendo completamente de su familia o de programas de asistencia social que pueden cambiar con cada gobierno. Eso no lo resuelve un tope a las pensiones doradas. Para resolverlo se necesitarían reformas mucho más profundas, reformas que toquen el sistema de cotización, que amplíen la cobertura a los trabajadores informales, que garanticen que cualquier persona que trabajó 30 o 40 años pueda retirarse con dignidad, no con 7,000 pesos al mes, con algo que le permita vivir sin depender de la caridad de sus hijos. Ese es el debate que México necesita tener, y este gobierno, como los anteriores, no lo ha querido tener, porque esa reforma sería mucho más difícil, mucho más costosa políticamente y mucho más complicada de vender como victoria electoral. Por eso esto te importa hoy, no porque las pensiones doradas sean tu problema directo, sino porque lo que el gobierno haga con ese dinero ahorrado sí es tu problema directo, y porque el precedente legal que establezca la Corte sobre retroactividad puede afectar derechos que tú o tu familia tienen consolidados. La justicia social es real cuando aplica igual para todos, cuando no hay grupos intocables, cuando las reglas son las mismas sin importar quién tenga más poder, y ese es el estándar con el que debes juzgar esta reforma. Vamos a terminar con un resumen honesto de lo que esta reforma es y lo que no es. Lo que sí es, una corrección necesaria de abusos reales e indefendibles. Las pensiones de 1 millón de pesos mensuales pagadas con dinero público existían, estaban documentadas, y eran difíciles de defender ante cualquier criterio de proporcionalidad. Lo que también es, una decisión política con una excepción que fractura su coherencia moral. Los militares quedaron fuera del tope. Los exministros de la Suprema Corte quedaron fuera del debate, y el gobierno no ha explicado esas excepciones con la claridad que la ciudadanía merece, lo que genera un conflicto legal que puede durar años y que puede establecer precedentes de enorme alcance para todos los mexicanos, lo que no resuelve el problema de fondo del sistema de pensiones en México, que es uno de los más inequitativos de América Latina, y que requeriría reformas mucho más valientes que ningún gobierno ha querido emprender. Eso es lo que hay, sin filtros, sin elegir un bando, con toda la información que mereces tener, porque una reforma verdaderamente justa habría aplicado el mismo criterio a todos, sin excepciones basadas en qué tan conveniente es políticamente confrontar a cada grupo, sin dos categorías de servidores públicos, porque cuando empiezas a crear categorías en la aplicación de las normas, según quién tiene más poder, estás construyendo exactamente el tipo de sistema que dices querer desmantelar. Y eso, pésele a quien le pese, es lo que hay que decir.
Si este análisis te dio información que los titulares no te estaban dando completa, dale like ahora mismo. Cada like le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa, que la gente quiere información honesta, sin filtros y sin rodeos sobre lo que pasa en México. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el seguimiento de esta historia, porque la batalla legal apenas está comenzando. Y lo que decida la Corte en los próximos meses puede cambiar mucho más de lo que parece hoy. Comparte este video con alguien que necesite entender lo que está pasando, porque la información honesta necesita circular, y en este momento en México eso no es poca cosa. Ahora déjame tu opinión en los comentarios. La pregunta es directa, y quiero que respondas sin medias tintas. ¿Crees que esta reforma es un acto de justicia social genuino, o es una medida populista que golpea a algunos privilegiados mientras protege a otros que tienen más poder? ¿Blanco o negro? Sin el típico depende que no dice nada. Escríbelo abajo. Quiero leer tu análisis. Nos vemos en la próxima noticia.